Señoras y señores, estamos abriendo la mesa En Perspectiva de este jueves 4 de agosto de 2016. Aquí estamos saludando a Antonio Mercader. Buen día. Buenos días. Esteban Valenti, ¿cómo te va? Bien, buen día. Bien. Carlos Ramela. Buen día. ¿Todo bien? Y Fernando Butasoni. Buenos días. Empezamos, vamos a la agenda política de cabeza. A esta altura es un hecho que Javier Miranda se convertirá en el próximo presidente del Frente Amplio. Si bien el escrutinio de los votos de las elecciones internas del 24 de julio todavía no se completó, Miranda mantiene una diferencia ya indescontable con respecto a su inmediato perseguidor, que es el diputado del MPP, Alejandro Sánchez. Según las últimas cifras divulgadas por la coalición de izquierdas, Miranda, que contó con el apoyo del Frente Libre Sereñi y el Partido Socialista, obtiene arriba del 32%. En segundo lugar está Sánchez con el 25%, luego Roberto Conde con 21% y José Bayardi queda en cuarto lugar lejos con 5%. En cuanto a los resultados por sectores, la lista del Movimiento de Participación Popular es la más votada individualmente, seguida por el Partido Comunista, el Partido Socialista y Asamblea Uruguay. Pero esta es una simplificación de la información, hay mucho dato. Esta más votada es el voto en blanco y anulado. Bueno, ahora empieza esa otra parte del análisis, el voto en blanco, el voto anulado, que a su vez tiene distintos niveles, ¿no? Voto en blanco por candidato presidencial, voto en blanco por sectores, etcétera, etcétera. ¿Por dónde quieren empezar, señores? Por el principio. El ganador. ¿Cuál es el principio? Bueno, el amigo de Esteban, Antonio, le cede la palabra. Sí, porque es el ganador. falta... El ganador, ¿cómo es ganador? No, yo no me siento ganador y es más, creo que todos en estas elecciones, excepto Miranda, desde el punto de vista que va a tener que llevar esa carga y esa responsabilidad, no creo que nadie se pueda considerar ganador. Estamos hablando de una elección donde, además de haber bajado lo que bajamos, todos saben, 70.000 votos, en la votación para los candidatos presidenciales hay 14% consolidado de votos en blanco y anulado. En la votación por los sectores hay 30% de votos en blanco y anulado. En la votación por los delegados de los comités de base, de las bases, que eligen la mitad del plenario, hay más de 50, posiblemente cerca del 55% de votos en blanco y anulado, es decir, de votos que no se emitieron. Eso es un dato político. Quiero subrayar un solo elemento. En la política hay un solo momento en que las cifras y la política se cruzan de manera inexorable, porque las encuestas tienen un grado de discusión muy grande, pero en las elecciones no, las elecciones son cifras. Yo quiero decir que yo le doy a Miranda una carta de crédito, me parece que tiene todo el derecho, se la ha ganado, para que logre los cambios que yo creo que son imprescindibles en aspectos fundamentales de la actividad del Frente Amplio, en aspectos fundamentales de la política del Frente Amplio. Creo que la va a tener muy difícil. Bueno, porque, para empezar, tiene 33%. Tiene 33%. 32, 33%. Sí, es más que Sánchez, pero digamos que es claro, es la minoría mayor, no sé cómo llamar eso, ¿no? La diferencia además con las elecciones pasadas es que mientras Mónica Javier fue elegida por 60.000 frente amplistas, con el 43% de los votos, Javier Miranda es elegido por el 32% y no va a llegar al 30%, a 30.000 votos, va a andar cerca de 30.000 votos. Es decir, en este dato, sobre todo cuando uno va a una elección que después tiene que ver con todo el cuerpo electoral, porque la batalla política es así, es obvio y natural que uno haga referencia a los antecedentes. Creo que el análisis va a ser complejo, creo que el análisis tiene que esperar todos los resultados porque está todo el elemento de la elección de base. Yo dije una cosa, así como dije que había calculado 100.000 votos, y tengo un método para haber calculado 100.000 votos, que son los grandes paneles de opinión pública que se dieron previo a las elecciones, quiero decir que desde el punto de vista de este resultado, lo que sí también vaticiné, y la vida lo está demostrando, es que desde el punto de vista de la estructura política dentro de los organismos del Frente Amplio, la situación no va a ser mejor, sino va a ser peor, porque el Partido Socialista y el Frente Libre Sereñi pasaron de 40 y pico por ciento a 30 y pico por ciento, perdieron 10 puntos.
y los ganaron, no porque aumentaron en votos, sino porque perdieron menos votos que los demás, los ganó básicamente el MPP y el Partido Comunista. Seguimos. Bueno, ya en este tema que es casi saturante porque lleva 4 semanas de análisis, vamos a repetir muchas cosas de las que dijimos, porque el resultado no cambia mucho las conclusiones que hayamos dicho. Bueno, la semana pasada, cuando hicimos una primera consideración, no estaba este ranking entre los candidatos presidenciales. Pero creo que las conclusiones de aquel entonces se modifican muy poco. Primero porque lo que dijimos en aquella oportunidad, creo que casi en unanimidad, se mantiene. La estructura sigue siendo la misma. En este esquema, en este engendro que votan tanto, los que definen finalmente en el famoso plenario son las bases. Y las bases tienen una convocatoria bajísima donde dominan los radicales, los comunistas y otros por el estilo. O sea que el Frente sigue teniendo un sistema de conducción política donde no priman exactamente los que tienen una representación política expresa, sino las bases por un lado. Con respecto al resultado en sí, evidentemente hay que aplaudir el triunfo, entre comillas, de Miranda, después veré por qué entre comillas, porque es una persona nueva, es una persona que no estaba en la estructura, que apareció, que puso la cara y que salió minoría mayor o lo que sea, pues salió triunfante. Creo que un poco me tienta decir que quizás su éxito está un poco de la mano en que es un outsider, ¿no? Y que es una persona que no viene justamente de la estructura, en un momento que las estructuras están devaluadas en todos los partidos. No está pasando ningún aviso ahí. No, pero lamentablemente las estructuras están devaluadas en todos los partidos. ¿A ti te entusiasma lo de los outsiders? No, digo que hay que darse cuenta que hay una voz de renovación total en todos lados que hay que escucharla. Y el que no la escuche sigue jugando para la chacla chica. Ahora, ¿por qué digo ganó Miranda entre comillas? Porque en el fondo, si miramos bien, la mayoría la sigue teniendo el MPP junto con el Partido Comunista. En otras oportunidades votaron juntos, ahora separados. Si hubiesen votado juntos, hubiesen tenido más del 50 y pico % de los votos. Por otro lado, el Partido Comunista llegó a ser la segunda fuerza en el Frente Amplio, cosa que no lo era. O sea que hay una suba del Partido Comunista considerable. Por otro lado, volvemos al tema que dije hoy, las bases van a seguir mandando. O sea, Miranda va a ser una minoría total dentro de ese plenario que va a estar dominado por el MPP y el Partido Comunista, que muchas veces articulan sus posiciones y por las bases. Por otro lado, también hay una incidencia muy importante del voto en blanco y anulado, que yo lo considero, igual que Mercader, como un triunfo personal de Valenti, porque representó públicamente a los desencantados que decían que no votar o por lo menos no marcar un voto era una forma de quejarse. Él no votaba. No, porque él es más radical aún que los radicales. En esta nueva versión de Valenti de derecha se ha puesto radical. Se ha puesto radical. Que eso es de derecha? A mí me parece que no hay nada más de izquierda. Te hago un chiste. No hay nada más de izquierda que salirse de esta estructura. Te hago un chiste. Estoy de acuerdo. La estructura actual es fascista, totalitaria. No, fascista no es. Fascista. Ahora, es conservadora. Nada cambió. Los resultados van a ser los mismos. Los resultados van a ser los mismos o peores. El Frente va a estar dominado por un plenario radicalizado. Pero es refrescante el triunfo de una cara nueva que aparece en la política. Si no se acuerdan, al cierre del programa pasado se me preguntó, o del bloque de este tema, cuál era, no mi preferencia, pero a quién veía. Y yo dije que saludaba la presencia de un hombre joven, nuevo, que venía de otro lado, con quien había tenido siempre una muy buena relación personal y considero una excelente persona. O sea que lo único que se puede valorar es eso. En el resto seguimos en la misma y el plenario va a reflejar finalmente el gobierno en disputa, término también acuñado por mi amigo Valenti, que es una realidad. Están todos enfrentados y todos peleados. ¿Por qué decís que no, Esteban? Porque no, en realidad es una consigna en un documento oficial del Partido Comunista. Yo lo he usado para sintetizar la disputa, pero no es un invento mío. Decir, bueno, las dos primeras intervenciones fueron largas. ¿Qué van a decir los méritos? No. Ambos dos fueron largos. Yo, la verdad que extensos. No salgo de mi asombro, porque en un país en el cual se nos ha dicho durante décadas y hasta la saciedad que, digamos, un sistema representativo republicano era la mejor manera de asegurar los mecanismos democráticos, en un país en los cuales los partidos de los que proceden, tanto el doctor Ramela como Antonio, supieron gobernar con el 30% de los votos, en un país en el cual reiteradamente se han expresado fraccionamientos dentro de los partidos llamados tradicionales, hasta el absurdo de decenas y decenas y decenas de listas en las internas que eran prácticamente por barrio y en algún caso por cuadra. Ahora
se plantea esta fragmentación o este reparto, digamos, de la votación del electorado frente amplista prácticamente como el colapso y la antidemocracia por excelencia. Yo creo que es un grave error de análisis. Yo creo que Esteban está profundamente equivocado en sus augurios. Creo que... Las caras que pone Carlos mientras habla. Ojalá, mirá. Creo que ojalá. Sí, claro, ojalá. Creo que su futuro no es el oráculo, por cierto. Y creo que no ganó. Creo que Esteban perdió. Yo se lo decía fuera de micrófono. Porque, entre otras cosas, hubo una importante cantidad de gente que votó en blanco y votó anulado. Es decir, que puso cualquier cosa dentro del sobre. Esa gente, que fueron más de 10.000, creo, lo que expresaron claramente, entre otras muchas cosas, de desconcierto, de descontento, de rechazo a la estructura, etcétera, fue que no estaban de acuerdo con lo que decía Esteban, tampoco. Ellos fueron a votar, no consideraron que quedarse en la casa mirando televisión era lo mejor. Fueron a votar, el día estaba gris, estaba feo, fueron a votar y votaron. ¿Votaron en blanco? Sí, votaron en blanco. ¿Votaron anulado? Votaron anulado. Pero fueron a votar porque se consideraban frente amplista. Lo otro que quiero decir es que yo me he desayunado, digamos, en las últimas 48 horas de todas las piedras que que le advierte muchos analistas, muchos columnistas de medios de comunicación, editorialistas de prensa, acá con tertulios de la mesa, de los problemas que va a tener Miranda como presidente del Frente. Yo, sin ninguna duda, va a tener problemas, va a tener muchísimos problemas, como lo puede tener cualquier dirigente que se ponga al frente de una colectividad política. Ahora, me parece que dedicar los análisis, cuando todavía ni siquiera están terminados de realizar el escrutinio, que sí es muy lento, estoy de acuerdo con lo que decía Esteban, ha sido un escrutinio extremadamente farragoso y lento, pero dedicar los análisis a eso, en lugar de analizar en general cuál ha sido el comportamiento del electorado, me parece por lo menos precipitado, y no sé si no hay un espíritu ahí como de alentar esas dificultades. Desde la audiencia hacen alguna advertencia con respecto a la lectura sobre el voto en blanco. Dice Sergio, el voto en blanco es el resultado de la mala comunicación del Frente Amplio. Además de no saberse muy bien qué se votaba, porque no se votaba solo a presidente de la coalición, también a los candidatos al plenario, sobre todo las bases, no se sabe quiénes son, nadie tenía esos datos, advierte. Después hay otro oyente que va un poco más fino todavía, dice, estimado, lo de los votos en blanco es diverso, en muchos casos se falta de información. Mi madre votó a Miranda, y cuando le pregunté si había puesto las listas para el plenario, me dijo, ¿lo qué? Ni hablar de las otras. Es decir, no todos los ciudadanos tenemos el mismo caudal de información que los integrantes de la mesa. Uno tiene que resolver sus problemas cotidianos y luego ir a votar una tarde fría de julio. Está bueno esto, ¿no? Sí. Incluso entre quienes fueron a votar, no había buena información sobre cómo se votaba y qué se estaba votando. No, porque se concentró mucho en los 4 candidatos. Claro. El hecho de que hicieran presentaciones conjuntas, el hecho de que toda la propaganda y la cobertura de prensa se centrara en 4 rostros hizo pensar que era una elección entre ellos y no que había mucho más. En ese mucho más, además, está el poder de decisión de cosas muy importantes dentro del Frente. Digo, como sabemos. No, es interesante porque ahí hay una explicación, de por qué hay más voto en blanco, digamos, en la votación por sectores, claro, que en la votación por candidatos presidenciales. Sí, ¿no? Que la gente, como la señora esta, creía que se votaba solo por una persona. Yo resaltaría de este episodio, el triunfo de Javier Miranda creo que es positivo para la política del país, positivo seguramente para el Frente, es, como se ha dicho acá, es una cara nueva, se lo ve un hombre bien intencionado. No diría que no es un político porque hace años que ronda la actividad. Digo, a mí personalmente me molesta mucho eso cuando se dice fulano es bueno porque no es político. Está lleno de políticos que han sido políticos toda la vida, pero que tienen como la representación de que no lo son. Digo, Miranda está en torno a la cosa pública desde hace 15 años. Está dando vueltas allí, hace declaraciones en prensa. Lo que decía hace un rato Carlos. No, pero digo, es un personaje conocido, digo, no se puede decir que esté fuera de la política, pero digo, es una cara nueva y es una persona de bien, digo, yo lo he escuchado en sus declaraciones, impresiona bien, y por supuesto mucho mejor que su rival, su competidor, que se sabía que iba a ser el otro finalista, que es Sánchez, en el cual debo decir que me impresionó mucho la
la gran cantidad de propaganda que tuvo a su favor. Digo, aquí el MPP echó para adelante y metió todos los recursos posibles a esa ficha que era Sánchez. Apostó a esa ficha y no le salió bien, lo que marca un retroceso del MPP en esa materia, ¿no? Que viene perdiendo elección tras elección. Digo, perdió la Intendencia de Montevideo, pierde esta. Es decir, si el candidato, digo, no quita que Mujica tenga un índice de popularidad alto, lo mantenga, pero el hecho de que Mujica respalde no significa nada. Bueno, tampoco Mujica respaldó tan claramente a Sánchez, ¿no? Hoy hay una nota en Búsqueda que destaca eso, ¿no? Que en realidad jugó de manera ambigua. Sí, dijo que también le gustaba Conde. Exactamente. Sí, es muy curioso, ¿no? Es muy curioso que haya bueno, hecho eso, sobre todo con alguien que viene digamos, de la masía, por decirlo de una manera, de la masía de la masía del MPP, es decir, un juvenil que asciende, un hombre de 30 y pico de años, por el cual además el MPP había hecho mucho, digo, lo habían puesto como presidente de la Cámara de Representantes. Sí, pero la nota cuenta que a fines del año pasado, cuando algunos dirigentes de su sector político, el MPP, le sugirieron postular a Alejandro Sánchez a la presidencia del Frente Amplio, el comentario de Mujica fue: no me convence para nada. Igual se comprometió a meditarlo y volver a discutirlo. Y recuerda que las diferencias entre Mujica y Sánchez vienen de tiempo atrás. El joven legislador fue una opción manejada a fines de 2014 para pelear por la Intendencia de Montevideo. La esposa de Mujica, Lucía Topolansky, repetía una y otra vez que no quería correr la carrera por la comuna capitalina. El nombre de Sánchez apareció en la mesa de opciones ante la negativa de Topolansky. En diciembre de aquel año, Mujica reunió a la barra en su chacra de Rincón del Cerro. Había 4 nombres posibles: él, su esposa, Gabriel Otero, el alcalde, y Sánchez. Yo no, porque estoy viejo, dijo Mujica. A Carlos no lo conoce nadie. Vos, Pacha, sos muy joven. La que queda es Lucía, fue el planteo. Bueno, tenía partipri ahí, ¿no? Era su señora, o sea que digo, no, tampoco era muy objetivo Mujica, pero digo, me parece que este es un hecho importante. Digo, quien parecía que se comía a los niños crudos, que era Sánchez, perdió con alguien que tuvo un perfil más bajo, más moderado, con un pensamiento, yo diría, más racional y menos politizado, menos sectario, lo cual me parece que es positivo. No, yo, siguiendo con el mismo subtema, es notorio que la diferencia entre Mujica y el MPP desde el punto de vista de su peso en la sociedad es muy grande. Es decir, cuando Mujica es el candidato, es un resultado. Cuando Mujica apoya, con mayor o menor entusiasmo, en el caso de Lucía Topolansky, la apoyó con todo lo que tenía. En este caso lo apoyó el MPP, puso bastante fuerza y aparato, notoriamente perdió. Tampoco es para sacar conclusiones fáciles. Sí es cierto que hay sectores particulares donde el MPP vota muy bien, que votaron muy mal, votaron muy bajo el porcentaje de votos. Ahora, yo me voy a concentrar solamente en un hecho político, ¿no? Es decir, el hecho político es que estas elecciones se pueden mirar desde adentro o desde afuera. Yo no quiero ser el ganador de esto. Yo no sé por qué vos te empeñás tanto en decir quién es el ganador. Pero ojalá yo hubiera perdido. Ojalá hubiera habido 170.000 o 200.000 votos. Porque consideras que no perdiste. No, es que no me considero, yo me considero que perdí, pero no personalmente. Porque eso es lo de menos. Es decir, yo perdí porque para mí que el Frente Amplio casi pierda la mitad de los votos en una elección interna, cuando yo le he dedicado 41 años a militar, me resulta duro. Lo que pasa es que el problema es que yo me he situado en este tema de otro lado, y otro lado es todo el electorado. Y no son solo los 70.000 que no fueron a votar, que fueron a votar por muy diversas razones. Ojalá mi posición ayudó a que haya gente que haya decidido protestar adentro del Frente Amplio. Porque eso de que si algunos no sabían, todo eso es relativo. Fueron a votar. Y por lo tanto mucha gente fue a votar con todas esas condiciones y opinó protestando. Sí. Pero además hay un dato que es el siguiente: si lo comparamos con cualquiera de los otros datos, del 30% del electorado que dice que va a votar al Frente Amplio, que es la peor cifra de 1990 y pico, son 700.000 votos. Entonces, nosotros tenemos un panorama que nos tenemos que interrogar, y las causas de que no nos vaya bien, porque esto no nos fue bien en la gran disputa política, eso hay que decirlo, porque si no nos estamos suicidando en público, es básicamente que seguimos mirando el tema y el debate y la discusión y la campaña desde el aparato.
Y termino con una cosa. Yo no tengo duda que Miranda piensa diferente y piensa en muchas cosas coincidente con lo que piensa mucha gente, no digo yo, pero mucha gente. Sin embargo, eso no emergió en la campaña electoral, casi no emergió. No entendí. ¿Que piensa diferente a qué? A los otros 3 candidatos. Piensa diferente. Como yo estoy seguro. marcó un perfil distinto. Sí, pero en algunas cosas, en los temas de fondo no apareció el debate. Y eso, es decir, no apareció el debate sobre la política económica, sobre la política social, sobre la seguridad, sobre la educación, sobre ANCAP, sobre todos esos temas. Entonces, ¿qué pasa? El gran tema es si el Frente Amplio está dispuesto a un debate que no es solamente el debate en sí. Porque ustedes vieron que cada vez que ahora hay 2 palabras que santifican todo en la política. Una batalla cultural que no se sabe bien nunca qué es, y el debate. No, el problema es cómo lo concluís el debate. Hay un detalle que yo quería, pequeño detalle simplemente, es el desfonde de la lista 711, ¿no? Me parece un hecho revelador de cómo en política se pagan los precios, ¿no? De cómo Sendik está pagando el precio de sus errores. Además envuelta en problemas en Rivera medios extraños de eso, pero fraude sí, y demás. Los datos. Pero quiero primero, en referencia a mi muy buen amigo Fernando, que hacía referencia a las históricas minorías mayores que dominaban en los partidos y demás, que coincido y que siempre he dicho que uno de los graves problemas que hacen que haya inestabilidad política, que no haya capacidad de gobernabilidad en los gobiernos y que hayan oposiciones fragmentadas y poco eficaces, es que siempre estamos hablando de minorías y por tanto hace muchos años que me definí como un amigo de las coaliciones, porque creo que hay que darle sustento y respaldo a los sectores para que actúen en forma articulada y puedan hacer las cosas. Yo viví la presidencia del doctor Valle con el 19% de votos propios y sé lo que es estar en una minoría mayor o minoría menor, por supuesto. Con respecto a todo esto del Frente Amplio, como conclusión, ya que Esteban casi no dejó tiempo para hablar, lo que quiero decir es que, vuelvo a reiterar, salvando el aire fresco y la renovación que nos da Miranda, que creo que es un personaje... Aire fresco está patentado. A mirar, sí, perdona Miranda, para mirar muy bien. Miranda ha sabido usar imágenes de otros sectores. Y con mucho cuidado y con mucha atención, porque creo que es una persona eventualmente hasta con proyección política, que no considero que haya actuado en la política, porque entonces por estar cerca estamos todos cerca de la política. Pero vuelvo a reiterar, si tenemos que hacer un análisis sobre si el Frente con esta elección interna se movió para acá o se movió para allá, para mí se sigue moviendo hacia el sector radical, hacia el sector más combativo, digamos, al sector que está enfrentando de alguna manera al gobierno de Vázquez, de alguna manera, y a las premisas de Astori. O sea, hay un MPP y un Partido Comunista juntos que hoy por hoy son mayoría en el Frente y que evidentemente eso es un reflejo... Son mayoría en los organismos, no son mayoría en el voto popular. No, pero hace muchos años que no manda el voto popular en el Frente. Pero entre la mayoría que logran el Partido Comunista y MPP más las bases, te trancan todo, porque no hay una sola votación. Sacó 5% en las elecciones nacionales y 16% en la interna. Por eso, porque tiene una gran militancia. Entonces, esta elección interna que hablan que es tan democrática y la gente no sabe ni qué va a votar, donde juega la militancia en otra cosa, donde sabemos que fallan elementos que son esenciales a la democracia, no significa que esto sea representativo, pero es la realidad. Y sabemos que el Frente Amplio, para dictar un decreto, cómo se limpian las calles, pide el voto del plenario, y el plenario está dominado por los radicales. Entonces, en el país, las políticas van a estar siempre condicionadas por los radicales. Esa es la lectura de esta votación interna, y le cedo la palabra a Fernando para que me conteste. No, ya sabes. Yo voy a decir muy brevemente 2 cosas nada más. Primero, les recuerdo a todos que esto fue una elección generada por la estructura política de un partido, y fueron las elecciones internas de una colectividad política, que obviamente es muy diferente, esa colectividad política, en sus principios, en su forma de reflexionar acerca de la realidad y en sus mecanismos de procesamiento de los problemas, es muy distinto a lo que son las demás colectividades políticas. Me parece muy bien, no digo que sea mejor ni peor, digo que es muy distinto. Y lo segundo es que en la cancha se ven los pingos. Entonces, yo creo que la elección de Miranda es una muy buena noticia para el Frente Amplio, es una muy buena noticia para el electorado Frente Amplista y es una muy buena noticia también para la estructura del partido,
para la estructura del Frente Amplio. Yo creo que es un grave error entreverar electorado con organización política. Creo que con creer que los votos, el caudal electoral del Frente Amplio en la última elección es, digamos, la integración completa del Frente Amplio es un error enorme. El Frente Amplio es una organización política que ha sabido captar, atraer votos de distintos lugares para en los procesos electorales obtener la victoria. Pero viene en caída, ¿eh? Viene. Por supuesto, esto marca que viene por en supuesto, caída. vamos a ver, porque también en el 2014 venía en caída estrepitosa, venía en caída hasta la noche de la primera vuelta, hasta media hora antes de que se cerraran las urnas, venía una caída estrepitosa y después terminó con mayoría parlamentaria. Pero con un gobierno en caída. Que hay un cerco absoluto que cierra el pasaje de los partidos tradicionales del Frente Amplio a los partidos tradicionales. Esa es la realidad que algunos no quieren ver. Como los oyentes pueden imaginar, Valenti Esteban es destinatario de buena parte de los mensajes de los oyentes. Por ejemplo, dice, Valenti anunció lo que todo el mundo sabía, que iba a haber menor cantidad de votos, porque hay menos militancia, por desgaste en el gobierno, etcétera. Igualmente, nadie destaca la importancia de que hayan ido a votar 92.000 uruguayos. Yo lo dije, ¿cómo que no? En realidad fueron más de 92.000, 94.000. Te califican como nadie. Y después... Exactamente. Dicen que soy un don nadie. Hay alguno... Pero soy un don. Hay alguno muy cortito y muy directo. El siciliano acá soy yo, don. Mensaje cortito y directo, ¿querés escuchar uno? Sí. Valenti, quien no vota no opina. Opa, qué duro.